Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. El tema que nos ocupa hoy se podría decir que es puramente analítico con alguna que otra actualización, y es que ahora nos encontramos en plena contraofensiva ucraniana, una contraofensiva de la cual se esperaba mucho y que hasta el momento pues no parece que vaya a cumplir las expectativas ni de Occidente ni de Ucrania tampoco. Claro, esto habría que verlo y analizarlo punto por punto, porque lo fácil es decir que los ucranianos son unos inútiles y que les va mal en el frente precisamente por eso y porque los rusos son unos cracks. Pero lo cierto es que aquí hay muchísimos matices que analizaremos hoy. Pero antes, un poquito de contexto. Esta contraofensiva transcurre cuando queda pues bastante menos de un mes para la reunión de la OTAN que se celebrará los días 10 y 11 de julio y donde pues Ucrania querría pedir la entrada directa dentro de la alianza, pero bueno, ya hasta Joe Biden ha dicho que esa no es una opción, en relación a lo cual surge la absolutamente lógica pregunta de entonces ¿para qué han liado todo esto? Puesto que una de las razones que esgrimió Rusia para entrar en este conflicto fue precisamente la entrada de Ucrania dentro de la OTAN, que pues hace poco más de un año y medio era una posibilidad absolutamente real, confirmada desde la propia alianza. Pero bueno, donde dije digo, ahora digo Diego, han cambiado de retórica y ahora pareciera, ¿no?, que el conflicto en Ucrania, con la participación de Rusia en él, empezó pues sencillamente porque Rusia es un país muy malvado al que le encanta invadir otros países, según la retórica de los medios occidentales. Sea como fuere, lo importante en este sentido es el hecho de que antes de esa reunión Ucrania tiene que ofrecer algún tipo de resultado para, si no ya solicitar la entrada en la alianza, pues al menos solicitar más envíos de ayuda, obviamente militar, y justificar de alguna manera esa ayuda militar. En relación a esto os decía que yo tenía mis miedos sobre lo que podría pasar en la central nuclear de Zaporilla, puesto que desde Ucrania, incluso el propio Zelensky lo dijo, pues llevan tiempo avisando de que Rusia podría llevar a cabo algún tipo de provocación, y cuando hacen eso ya sabemos perfectamente que es como un aviso de que nosotros la vamos a liar parda petarda, luego le vamos a echar la culpa a Rusia, así que apártese quien pueda y prepárense los medios occidentales para sacar titulares llenos de mentiras. Pero se ve que esta cuestión ha preocupado fuera de Ucrania, sobre todo en el mundo occidental, sorprendentemente, tanto que incluso desde Estados Unidos han dicho que no ven ninguna posibilidad de que Rusia lleve a cabo ningún tipo de provocación en la central nuclear de Zaporilla. Mensaje que en realidad no envían ni al resto de sus socios occidentales, ni tampoco a Rusia, sino directamente a Ucrania. O sea, están diciendo de forma pública que a ellos les consta que Rusia no está planeando nada en la central nuclear de Zaporilla. Luego dicen ellos, mirando de reojo a Zelensky, si algo sucede en la central nuclear de Zaporilla, no habrá sido muy probablemente Rusia. Así que tengamos la fiesta en paz si queremos recibir más juguetitos en forma de tanques y puede que en un futuro lejano incluso cazas. Estémonos tranquilitos. Ese básicamente es el mensaje que envían a Zelensky justo además después de que haya transcurrido esa jornada del 24 de junio, ¿no?, con la marcha de Yevgeny Prigozhin encabezando al PMC Wagner, que pues gracias a Dios ya se ha resuelto y además lo hizo pacíficamente, pero parece que en Estados Unidos han tenido suficiente con aquella experiencia, por mucho que al principio la empezaran incluso a aplaudir y han dicho, bueno, vamos a tener la fiesta en paz, no vaya a ser que esto siga desmadrándose y algo sucede en la central nuclear de Zaporilla y entonces ya no hay Dios quien lo pare. Es muy buena señal para el común de los mortales, puesto que nos indica
que al menos por ahora desde Estados Unidos no quieren escalar el conflicto hasta, digamos, límites incontrolables, es decir, quieren mantenerlo a raya en forma de esta guerra proxy exactamente tal y como está, quizás pues con otra ligera subidita. Teníamos nuestras dudas y en muchos momentos parecía que querían llevarlo directamente a la Tercera Guerra Mundial, pero de momento, por suerte, teniendo en cuenta que quien manda en Ucrania es Estados Unidos, pues no parece que vayamos a tener esa escalada definitiva, a no ser que Ucrania pues desoiga las órdenes, ¿no?, dadas desde Estados Unidos y haga lo que le parezca, abocando al mundo básicamente a la catástrofe. Pero a lo que íbamos, Ucrania necesita mostrar algún tipo de resultados y no parece que esté pues acercándose demasiado a dicho objetivo. La contraofensiva no está yendo bien, es algo absolutamente obvio, público y notorio, y tanto es así que de ello ya incluso escriben los medios occidentales, lo cual no es para nada común. De hecho, desde los medios occidentales más importantes, The Washington Post, pues están diciendo que si la contraofensiva sigue avanzando a la misma velocidad, Ucrania podrá recuperar el territorio que a día de hoy controla la Federación de Rusia en nada más y nada menos que 16 años. O sea, básicamente diciendo que la contraofensiva de Ucrania a día de hoy está siendo un absoluto y rotundo fracaso, y de hecho en este sentido la OTAN incluso ya ha desplegado más cantidad de tropas sobre el terreno, tropas que siempre estuvieron allí, pero bueno, pues se están amontonando en Ucrania en cada vez mayores cantidades, y ahora a partir del día 23 de junio ya está sobre el terreno una misión secreta pues en la que participan sobre todo médicos, eso sí, experienciados en combate, por un lado porque obviamente hay que sacar a los heridos y fallecidos en esta contraofensiva. Se esperan grandes cantidades de ellos. Ucrania no puede hacerse cargo de esta situación por sus propios medios, o sea que la parte fuerte de la contraofensiva acaba de empezar ahora, o va a empezar, vamos, en un día 2. O eso es al menos lo que nos indican los movimientos de ambas partes, o sea, del bando otanista y ambas partes del mismo, es decir, Ucrania y también pues la OTAN, ¿no?, que acaba de enviar esta misión secreta. Y por otro lado, obviamente, porque otra parte de esos médicos, unos efectivamente harán labores de médicos y otros harán labores propiamente de militares. Es algo absolutamente obvio, puesto que además allí han estado reclutando a militares experienciados que hayan estado en situaciones como por ejemplo el conflicto de Afganistán, como poquísimo, o sea, larga experiencia militar detrás de sus espaldas, y todo esto se debe precisamente a que Ucrania no puede a día de hoy avanzar en esta contraofensiva por sus propios medios. Pero lo interesante de esto no es el hecho en sí de quién gana o quién pierde, sino el análisis, o sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede en Ucrania o con Ucrania para que esta situación pues sea para ellos tan difícil de gestionar? Y en este sentido hay varias razones que vamos a ir viendo, las razones de por qué está fracasando la contraofensiva ucraniana. La primera, quizás la más sorprendente y en definitiva una de las más importantes: el equipo occidental. Sí, habéis oído bien, estamos hablando sobre todo y por encima de todo de vehículos blindados. ¿Cómo ha podido ser? ¿Cómo puede pasar que esos Leopards y Bradley que Occidente está enviando para ayudar a Ucrania en realidad no hacen más que entorpecer la contraofensiva ucraniana? Y no se trata de que sean malos vehículos blindados, o sea, nada más lejos de la realidad. No vamos a hacer análisis simplista, vamos a hacer análisis de hechos. En este sentido, el problema que tiene Ucrania con los Leopard y los Bradley es, por un lado, obviamente la experiencia en su manejo. Bueno, se supone que sus soldados han estado entrenando en Occidente, pero
para manejar bien, de forma eficiente, semejantes vehículos blindados, se necesitan pues casi que años de experiencia, cosa que obviamente no tiene el ejército ucraniano, sencillamente porque no hay tanto tiempo para aprender, necesitan entrar inmediatamente en combate, lo cual no quiere decir que no aprendan bien, ni mucho menos. Muy probablemente cualquier soldado de cualquier país estaría exactamente en la misma posición en la que se encuentran ellos si tuviera que pasar por la misma situación. Pero además, tened en cuenta que los soldados ucranianos que saben manejar vehículos blindados se especializan sobre todo en los vehículos blindados de producción soviética y son muy buenos haciéndolo. Lo que pasa es que los vehículos soviéticos se diferencian enormemente de los de la OTAN, tanto en su manejo como y sobre todo en su reparación. Y esta en realidad diría que es la cuestión clave aquí. Tened en cuenta que un vehículo blindado soviético generalmente, por un lado, es mucho más fácil de reparar y por otro lado saben repararlo a la perfección los soldados ucranianos. Y si tuviéramos que añadir una tercera cosa, Ucrania cuenta con fábricas donde puede producir, de hecho, piezas para reparar este tipo de vehículos blindados, pero no puede hacer absolutamente nada frente a la reparación de un Leopard o un Bradley. Precisamente por eso, de hecho, decíamos que el envío de estos vehículos blindados a Ucrania necesariamente conllevaba el envío de una determinada cantidad de tropas de la OTAN, pues que hicieran ciertas labores, por ejemplo, las de reparación, y muy probablemente también terminen conduciendo estos vehículos, pero el caso es que aunque las tropas de la OTAN pues efectivamente ayuden a los soldados ucranianos, nadie quita la necesidad de pasar por toda una larga cadena logística a la hora de enviar cualquier tipo de pieza o realizar cualquier tipo de reparación. Como consecuencia, lo que sucede sobre el terreno es que cuando se rompe un Leopard, Ucrania tiene que dejarlo tirado y salir corriendo, básicamente porque no tiene otra opción. Si los soldados se ponen a repararlo, muy probablemente caen junto a él. Y lo único que pueden hacer en esta situación es abandonar el vehículo blindado en cuestión, es decir, perderlo o incluso ofrecérselo a Rusia, puesto que, bueno, pues igual el problema que tiene es un problema de dirección, por ejemplo, no es muy grave, Rusia sí puede repararlo con tiempo y puede estudiar minuciosamente el Leopard que tiene entre sus manos o el Bradley, ¿no? Pero sobre el terreno los soldados ucranianos sencillamente no pueden hacerlo. Por último, si tuviéramos que destacar algo relacionado con esta primera razón, sería sin duda ya no solo la cadena de suministro, la complejidad de reparación, el entrenamiento, ¿no?, que les falta a las tropas ucranianas para conducir estos vehículos blindados, sino directamente la variedad de los mismos, lo cual lo complica todo aún más. O sea, si antes el ejército ucraniano tenía que manejar varios tipos, sí, pero de unos vehículos blindados bastante parecidos, de producción soviética, ahora directamente tienen varios tipos de varios países, con varias formas de manejo, con varios tipos de piezas. O sea, todo esto obviamente complica infinitamente su manejo, su reparación y por lo tanto, y en definitiva, la contraofensiva ucraniana. Como segunda razón, habría que hablar del entrenamiento de soldados ucranianos por parte de la OTAN y en los países de la OTAN también. Y es que en la OTAN tiene una determinada forma de hacer guerra, por así decirlo, que no se parece a la forma ucraniana o en definitiva a la forma soviética, que es lo que Ucrania históricamente ha vivido en carnes propias y que es lo que sabe hacer a la perfección. La principal diferencia es que en la OTAN las órdenes generalmente se dan de forma online, por así decirlo, es decir, los oficiales no se encuentran normalmente sobre el terreno y los grupos de soldados que manejan son muchísimo más grandes y también bastante más versátiles en el sentido de que generalmente es la mano derecha del oficial la que suele pues tener la experiencia suficiente, el desparpajo suficiente,
el nivel de entrenamiento y las horas de entrenamiento suficientes como para hacer de oficial, ¿no?, en grupos más reducidos, eso sí, sobre el terreno, y así el oficial puede gestionar incluso varios grupos a la vez. Eso en Rusia y en Ucrania no sucede. Lo que pasa es que tanto Rusia como Ucrania manejan generalmente grupos de soldados más pequeños y el oficial se encuentra sobre el terreno. Y esto no es ni mejor ni peor, no estamos haciendo una comparativa. Lo que estamos recalcando es el hecho de que Ucrania ha estado entrenando a sus tropas de una determinada manera hasta hace, pues, qué deciros, un par de años, ¿no?, cuando entró la OTAN. Incluso si le ponemos 10 años, no son realmente suficientes como para entrenar de una forma realmente eficiente a todo un país de soldados que funcionen ya no solo con la manera de hacer y según la manera de hacer las cosas de la OTAN, sino con la mentalidad de la OTAN. O sea, los oficiales de la OTAN efectivamente pues están intentando manejar la situación y están intentando también formar a oficiales ucranianos que lo hagan de la misma manera, pero hay una tremenda ruptura entre ese mando de oficiales y los soldados rasos que generalmente no ven a sus oficiales sobre el terreno. Eso, para un soldado de la OTAN, será la cosa más normal del mundo, pero para un soldado ucraniano, al igual que para un soldado ruso, es un factor importantísimo a la hora de perder motivación, y generalmente eso juega en contra a la hora de coordinarse entre grupos. Y lo que estamos viendo precisamente en esta contraofensiva es que Ucrania ahora mismo, como las diferentes divisiones han pasado entrenamiento en diferentes lugares, generalmente van por grupos no tan grandes como para desarrollar una ofensiva en condiciones que no están en comunicación entre sí. O sea, lo intentan, pero no les sale. Entonces va un grupo, la Federación de Rusia saca la aviación y la artillería, ese grupo termina a medias, mínimo, eliminado. Tiene que entrar otro grupo, 2, 3, van rotando constantemente, y si el ejército ruso ya tiene ese sistema y un grupo puede darle apoyo al otro, en Ucrania intentan hacer eso, pero entre la metodología de la OTAN, entre las diferencias mínimas, pero que sí existen, del entrenamiento que se hace en los diferentes países, entre que se mete de por medio la inteligencia otanista de forma directa, o sea, hay un carajal montado sobre el terreno que les imposibilita prácticamente llevar a cabo una contraofensiva mínimamente exitosa. Y no es culpa de ellos, es básicamente una cuestión de tiempo y en primer lugar y de otros muchos factores que estamos comentando, pero bueno, en definitiva, milagros a Lourdes. Ya hemos hablado del tema de la motivación, la situación general en Ucrania, obviamente me imagino que comprenderéis que no ayuda a que los soldados mantengan buen ánimo, y además pues esas constantes olas de movilización donde la gente pues básicamente es sacada de sus casas a rastras, o sea, hay un montón de cosas que en Ucrania están yendo cada vez peor, que la gente lo ve, obviamente también lo ven y lo perciben los soldados, y además esa estrategia absurda, desde que Zaluzhny no está, no sabemos si porque al final han decidido librarse de él, a saber de qué manera, si de verdad está gravemente herido, como se estuvo rumoreando, pero el caso es que el personaje más querido, más respetado del ejército ucraniano ahora mismo no se encuentra ni sobre el terreno ni al cargo de la operación, y está yendo peor imposible. Por eso, y pues entre otras cosas, debido a eso también, por la gran desmotivación de las tropas. Y ahora ya de hecho hay muchísimos soldados ucranianos que se están rindiendo porque prefieren terminar como prisioneros de guerra de Rusia antes que perder
la vida en el campo de batalla. Y por último, si tuviéramos que destacar otro factor importante, sin duda alguna sería el factor de las expectativas, que en este caso sería doble. Por un lado, las expectativas que han marcado los medios occidentales. Lo único que necesitan son vender titulares y tratar de poner Ucrania de la mejor forma posible, pero no se dan cuenta, ¿no?, en esa rueda constante que no para jamás para ellos, de que cuanto mayores sean las expectativas, obviamente más difícil será cumplirlas y más fácil será que la población, incluso occidental, perciba todo lo que no sea acercarse a ese pedazo de victoria de arrebatarle Crimea a Rusia, pues sea un estrepitoso fracaso. Y eso es lo que está pasando, y precisamente por ello desde Ucrania, incluso desde el gobierno de Ucrania, ya han dicho que las expectativas han sido un poquito altas, dándose cuenta que su propia propaganda, porque en Ucrania también esto lo han dicho y lo han hecho, y por lo tanto también la propaganda occidental les han jugado una muy mala pasada. Y por otro lado, las expectativas del propio ejército ucraniano, basadas sobre todo y por encima de todo en lo que sucedió en su primera contraofensiva, cuando Rusia se retiró de Kharkov y Gerson. Ucrania no echó a Rusia de Kharkov y Gerson. No sé cómo no han tenido en cuenta este detalle, pero lo cierto es que la Federación de Rusia sí abandonó esos territorios, lo cual se puede considerar perfectamente un fracaso por parte de Rusia, pero lo hizo de una forma absolutamente ordenada y organizada, evacuando sobre todo en Gerson a todos los civiles que querían ser evacuados, que fueron pues 100.000, nada más y nada menos, en la región de Gerson, evacuados para el lado ruso. Y además Rusia esto lo hizo porque sabía perfectamente que no podía mantener esas posiciones, asegurar, quiere decirse, la cadena de suministros, ¿no?, hacia esas posiciones, y por lo tanto, sobre todo en Gerson, se arriesgaba a perder decenas de miles de soldados. Estamos hablando en la región de Gerson de 30.000 soldados que Rusia se arriesgaba a perder. Ucrania toma las decisiones absolutamente contrarias. Recordamos el ejemplo de Artyomovsk, que tomó el PMC Wagner, donde Ucrania, pues a pesar de saber a ciencia cierta que terminaría perdiendo necesariamente la ciudad, estuvo defendiéndola hasta el último ucraniano, y pues habrá perdido allí como poco a unos 60.000 hombres de forma irrecuperable, más pues sumarle a otros tantos heridos, desaparecidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, Ucrania se esperaba que la reacción de Rusia esta vez sería la misma, y no tuvo en cuenta que Rusia no corrió de Kharkov y Gerson al ver el temible ejército ucraniano, porque no tuviera la moral suficiente para defender esas posiciones. No, fue una decisión muy difícil, muy compleja, pero una decisión al final estratégica, y fue estratégica precisamente en términos militares. A veces estas cosas son necesarias, y para vencer en una guerra hay que perder una batalla. Y además, lo que no tuvo en cuenta Ucrania es que en todo este tiempo Rusia ha tenido tiempo de prepararse, fortificar, ese plan Surovikin de fortificaciones que se ha llevado a cabo, pues le ha hecho a Ucrania realmente complicado el hecho de intentar avanzar sobre el terreno. Eso entre otras muchísimas cosas, o sea que también han perdido a muchísimas tropas en la ciudad de Artyomovsk, en ese combate contra el grupo militar privado de Wagner, o sea, hay muchos factores, más los factores anteriores que hemos estado mencionando a lo largo de este vídeo. Claro, todo esto, si no lo tienes en cuenta, si la OTAN te presione, desde la OTAN te dicen que Rusia correrá, la inteligencia británica dice que Rusia correrá despavoridamente, como ya hizo en Kharkov y Gerson, y además, pues si necesitas dar resultados a la desesperada, pues al final terminas entrando en esa contraofensiva, pero ya sabiendo a mínimo que tengas 2 dedos de frente, o 1 dedo y medio, basta con 1 yo creo, pues sabiendo de antemano que tienes muy pocas probabilidades de vencer en esta contienda, o al menos en esta misión, ¿no?, de contraofensiva. Veremos cómo avanza, y bueno, espero que os haya resultado útil este análisis explicativo, puesto que sé que los medios occidentales
No os lo dirán porque obviamente no pueden reconoceros que la contraofensiva ucraniana hasta la fecha al menos está resultando ser un auténtico fracaso.